que es el tema del pie plano del adulto. Y cuando me asignaron este tema, encima me dijeron que yo no lo podía dividir en 2 días. Entonces, bueno, es re fácil hablar de todo el tratamiento del pie plano en una sola clase. Pero vamos a intentar hacerlo. Así que le agradezco a la doctora Bru y al doctor Ruiz. Bien. Hoy cuando hablamos de pie plano del adulto, tenemos que, posiblemente no todos, pero nosotros los que estamos más en el mundo de la cirugía del pie, tratar de acordarnos esta sigla, que es AAFD, justamente que habla de lo mismo que acabamos de decir arriba, que es esta deformidad en pie plano adquirida del adulto. Muchas veces, un segundo que voy a bajar el volumen del teléfono, así tampoco molesta. Muchas veces yo le digo a los pacientes, cuando uno les comenta lo que tiene, cuando uno dice usted tiene un pie plano del adulto, parece que el paciente es viejo, y no necesariamente es viejo. Uno suele decir que el pie plano adquirido del adulto es que yo tenía una forma de pie y hoy tengo otra forma de pie. O sea, he adquirido otra forma de pie. Mi pie cambió. Y que seguramente este cambio se da por arriba de los 20 años. O sea, ya por arriba de los 20 años somos adultos. O sea, puedo tener eventos después de los 20 años que produzcan una modificación en mi pie. Que después discutamos que, sí, Seba, pero la mayoría de los pie planos adquiridos del adulto lo vemos por arriba de los 50 o por arriba de los 60. Estamos de acuerdo y es por cuestiones degenerativas, pero siempre que ustedes tengan una frase más para decirle al paciente y que el paciente entienda que es algo que adquiere y que no está asociado a una cuestión de edad, sino a un montón de cosas que hoy vamos a ver. Fíjense, evidentemente hay dos caminos opuestos, caminos que íbamos a transitar esta semana, pero por alguna cuestión me dijeron que posiblemente solamente transitemos un solo camino. Estos caminos es como hablar una clase de genu-valgo y otra clase de genu-varo. Son evidentemente dos cosas diferentes, dos caminos opuestos, se interpretan diferentes, se corrigen diferente y se tratan diferente. Hoy vamos a transitar este camino y el pie cabo evidentemente va a esperar hasta que la doctora Brue decida que estamos en condiciones de hablar de pie cabo. Si bien hay un montón de objetivos que uno podría plantearse, vamos a dejar la diapositiva de objetivos para cuestiones más protocolares y formales. Yo siempre les transmito en la facultad, a pesar de que ustedes están un nivel más arriba, y hay otros presentes que otro nivel más arriba, pero cuando usted define algo, da la clínica, lo clasifica y da un tratamiento, son prácticamente los 4 pilares que uno necesita para prácticamente tener abordado todo un tema. Entonces, hoy vamos a definir pie plano y vamos a apretar este botón de comienzo porque la clase es larguita, y lo definimos al pie plano como la pérdida del arco longitudinal interno con un valgo del retropié. Habitualmente esta pérdida del arco se acompaña de que el retropié se va para afuera, como decimos nosotros, aunque a veces la gente dice, tengo el tobillo para adentro. Entonces tenemos que ser cautos de no quedarnos solamente con lo que nos dice el paciente, sino mirarlo y revisarlo. Ahora bien, un pequeño ejercicio rápido. Esta es una foto tomada al azar de internet. A mí me gusta hacer un pequeño juego. Esto sobre todo es para nuestros residentes más cachorritos, pero está bueno. Estos son 5 amigos que se juntaron en una carrera. Ya saben que en el grupo hay gente que le gusta correr. Y resulta que los 5 amigos se habían propuesto ir al traumatólogo para que les diga qué tipo de pie tienen. ¿Por qué? Porque tenían problemas en sus pies. Y resulta que terminada la carrera se juntan, se abrazan, sacan una foto y dicen, che, ¿fuiste al médico? Sí, sí, claro, fuimos todos. ¿Y qué te dijo a vos? A mí me dijo el doctor Valenti, Pablo, en Buenos Aires, que tengo un pie supinado, o que mi pie es supinador. Mirá qué interesante. Y a vos, no, a mí me vio el doctor Ruiz en Córdoba y me dijo que tengo un pie pronado o pronador. Vos, flaco, y mira, yo estuve con Masuccelli, me revisó, pesadísimo Masuccelli todo lo que habla, me dijo que yo tengo un pie cabo varo. ¿Y vos? Yo tengo un pie plano valgo, me vio la doctora Bru en su consultorio nuevo que está haciendo ahora los días viernes, y por supuesto faltaba el del medio, que lo había visto en la guardia de traumatología, y dijo, che, yo tengo un pie neutro.
Por lo tanto, casi que llegamos a la conclusión que hay un montón de tipos de pie, o parecería que por lo menos hay 5. Así todo, vamos a achicar este universo y vamos a decir que por lo menos los dos de la derecha tienen el mismo tipo de pie, que ahora lo vamos a ver cuál es. Los dos de la izquierda tienen el mismo tipo de pie. Por lo tanto, hoy hablar de supinado, supinador, cabo, varo, y a la derecha hablar de plano, valgo, pronado o pronador, es lo mismo. Ahí los tenemos, el supinado y el cabo, y por el otro lado el pronado o plano. Y el del medio es real, es neutro, tiene por lo menos una línea del eje central de la pierna con el eje del retropié, que es neutro. Todos sabemos que el eje normal tiene que tener hasta 5 grados de valgo, pero siempre es entre neutro y 5 grados de valgo. Ahora sí, los diferentes tipos de huella, y podemos entonces entrar un poquito en el tema. Hace unos días, el doctor Congin les habló sobre pie plano infantil, que no es lo que nosotros vamos a hablar hoy, pero simplemente recordarles que hay cosas que son congénitas y cosas que son adquiridas. Nosotros vamos a ver más bien hoy las cosas que adquirimos. Lo congénito, gracias a Dios, ya fue charlado. Ahí tienen un montón de frases. Vamos a tapar lo que no vamos a ver hoy. Y sobre todo vamos a ver esos pies que son adquiridos y que tienen una característica rígida o flexible, y sobre todo por procesos degenerativos, artríticos, artrósicos, y algún escafoide tarsiano accesorio que puede aparecer por ahí. Así todo, me tenté a poner estas imágenes, porque yo siempre digo dos cosas en consultorio que mis amados residentes se me ríen. Esto no sé si soy yo, esto está medio para atrás, no sé si por aquí tiene algo para subir el volumen. Ahí ya. No sé, Juli. Juli, ¿ustedes Yo escuchan? escucho bien, ¿eh? Máster, no sé, pero yo escucho bien. Se escucha perfecto. Bueno, yo estaba atento en mostrar esto. Esto simplemente son imágenes de lo que pueden llegar a ser coaliciones tarsales realmente óseas, coaliciones tarsales de cartílago. Pero ¿por qué las puse las imágenes? Por esto, yo siempre digo que en la imagen oblicua, como ustedes ven abajo a la derecha, tienen esa famosa imagen que yo digo en hocico de oso hormiguero. Fíjense ese oso hormiguero sentadito ahí, como el hociquito conecta el calcaño con el escafoides. Eso no es un invento mío, lo dice la literatura. Y la imagen en rueda de carro, que siempre nos enseña el doctor Noguera cuando tenemos estas coaliciones tarsales. El famoso astrágalo vertical congénito, que yo lo puse porque yo, estando en la residencia y siendo especialista, le pregunté 2 veces a Gustavo, Gustavo, ¿yo por qué no recibo en consultorio un astrágalo vertical congénito? Y él me dijo, Seba, es un pie prácticamente incompatible con la marcha. Nosotros los corregimos desde muy chiquitos, o sea, no dejamos que un astrágalo vertical congénito te llegue a vos a consultorio a los 20 años, como nos puede llegar un pie bot. Pero esta situación, evidentemente, es todavía peor y la corrigen los ortopedistas infantiles, por eso es difícil que nosotros la pesquisemos. Como ustedes saben, el tendón tibial posterior tiene una gran función y es el estabilizador dinámico del arco, así que vamos a repasar brevemente su anatomía. Fíjense que tiene 3 expansiones, una expansión anterior hacia la tuberosidad del escafoides, hacia la cápsula escafocuneana y a la cara. Ustedes traten de ir siguiendo, así yo no tengo que ir señalando. Hacia la cara plantar de la primera cuña. Después tiene expansiones medias, que son hacia la segunda y tercera cuña, a la base de los metatarsianos centrales y al cuboides. Imagínense que esto gira, va a tomar la cara medial y va a buscar hacia abajo, o sea, lo va rodeando hacia planta, y una parte posterior, que realmente va hacia la parte anterior del sustentáculum tali, y conforma lo que nosotros, los especialistas de pie, decimos que somos tan iguales que los caderólogos, así que nosotros también tenemos nuestra coxa pedis en el pie. Entre nuestro astragal, nuestro escafoide y todas estas partes blandas, tenemos realmente algo como si fuese la cavidad acetabular en la pelvis. Fíjense, este gráfico, posiblemente Pablo lo conozca, yo lo he aprendido de gente del hospital italiano, es una cosa muy, muy gráfica. ¿Dónde está el tibial posterior? Y el tibial posterior está por detrás del eje del tobillo. Si está por detrás del eje del tobillo y está por adentro del eje de la subastragalina, no hay otra que el tibial posterior sea, primero, flexor plantar.
Y segundo, que sea inversor. O sea, ¿por qué? Porque estoy por detrás de un eje y hacia el medio del otro eje. También estoy entendiendo por qué el tendón de Aquiles es flexor plantar, porque está atrás, y por qué el tendón de Aquiles es ligeramente inversor, porque tiene más inserciones mediales que laterales. Con respecto a la vascularización del tibial posterior, desde el tubérculo del escafoides, 4 centímetros hacia proximal, es donde nace la zona hipovascular, y es donde habitualmente el tibial posterior se rompe. Esas rupturas longitudinales es muy común que partan desde una zona retromalleolar y se extiendan en toda la gotera retromalleolar, más o menos a 4 centímetros de su inserción. Por lo tanto, biomecánicamente, el tibial posterior es flexor plantar del tobillo, inversor de la subastragalina, y por supuesto nos encanta decir a nosotros que es el sostén dinámico del arco longitudinal interno, y sirve para bloquear la mediotarsiana. ¿Cómo es el examen físico de un pie plano? El paciente tiene habitualmente dolor en el recorrido del tendón tibial posterior, tiene dolor en el seno del tarso, pero ¿cómo? Si la patología es interna, sí señor, el arco se desploma, le va a doler del lado interno, y con el tiempo va generando un pinzamiento del lado externo. Entonces al paciente le duelen los tendones peroneos, la punta del peroné, el seno del tarso. El paciente, cuando lo miramos de atrás, tiene un retropie valgo, tiene francamente un aplanamiento del arco longitudinal, puede tener inestabilidad del primer rayo. El famoso signo de más dedos, o sea, cuando al pie lo miro de atrás, le veo el dedo chiquito, a veces le veo el cuarto dedo, otras veces también les veo el tercero, veo muchos dedos, y tiene lo que se llama el signo de elevación monopodálica positivo. Eso quiere decir que por ahí el paciente puede ponerse en puntas de pie con los dos pies, pero si yo le pido que despegue con un pie, no lo puede hacer. Es habla de patología directa, por lo menos del tendón tibial posterior. Fíjense lo que es un retropie valgo normal y lo que es un retropie valgo patológico. Entonces, acá lo tenemos presentado, este es nuestro pie plano, y los elementos que debemos llevarnos del examen físico son el signo de más dedos, en este caso es exagerado, le estoy viendo hasta el hallux. Fíjense de este otro lado, el famoso, esta palabra, yo la aprendí cuando hacía mi pasantía en Barcelona. Viladot a todo le decía signo de Fonseca. Yo creo que le veía signo de más dedo y le decía signo de Fonseca. Le encantaba decir esa palabra. Pero bueno, el signo de Fonseca es cuando el paciente despega con los dos pies y hay uno de los calcaños que sigue en valgo. Ese es el famoso signo de Fonseca. Y el Hill-Wright test, hay literatura que lo toma como que es lo mismo que hablar del signo de Fonseca, o sea que es uno igual al otro, y otros hablan de que el Hill-Wright test es cuando quiere despegar y es el test de elevación monopodálica. Yo lo puse de esta manera, si yo se los tengo que transmitir, si yo tengo el single Hill-Wright test, es cuando eleva con uno. Ahora, si eleva con los dos, le pueden llamar Hill-Wright test bilateral o signo de Fonseca. Pero bueno, creo que se entiende lo que estamos queriendo transmitir. Con respecto a lo radiográfico, es importante pedirle al paciente radiografías con carga, frente, oblicuos y perfiles con apoyo. Fíjense cómo en esta radiografía de frente, cómo la diferencia entre el pie que no es sintomático versus el pie sintomático, la descobertura que tiene el astrágalo y algunas cuestiones más que vamos a ir charlando. ¿Por qué le pedimos un tobillo a veces? Y le pido un tobillo porque me parece que hay algo raro. Y sí, claro, si usted se fija acá, hay hueso, o si se fijan acá, hay hueso abajo del peroné. El paciente puede tener un calcaño tan valgo que puede estar pinzando contra el peroné. Y muchas veces también hace falta hacer estudios tomográficos, resonancia magnética, y las axiales de Salman, que hoy son muy solicitadas. Radiografía de perfil con apoyo, como habíamos dicho, cómo se comporta arquitectónicamente un pie normal contra un pie que no solamente tiene un desplome, sino que cuando uno lo mira fino, hay algo abierto acá abajo. Fíjense, esa apertura es prácticamente un plano a expensas de un problema en la articulación entre el primer metatarsiano y la primera cuña. Esto nosotros los que hacemos pie decimos, ¿dónde está el sag? El sag es una palabra en inglés que quiere decir hundimiento. Entonces, o mi hundimiento es entre
el escafoides y el astrágalo, o mi hundimiento es entre el escafoide y la cuña, o mi hundimiento es entre la cuña y el primer meta, o puedo tener un hundimiento combinado. ¿Dónde está el SAG? Fíjense, este otro paciente es un tobillo de frente, menos mal que le pidió la radiografía de tobillo. El valgo afectó hasta el tobillo. Una serie de ángulos, puse solamente una diapositiva, y no para poner poco. Son tanta la cantidad de ángulos para medir en el pie, pero posiblemente sean pocos los ángulos que nosotros utilizamos. Yo quiero que ustedes sepan el ángulo de Moreau y Costa Bertani, que es el que miden casi todos los servicios de radiología. Fíjense, parte desde el borde inferior del calcáneo, busca la región más plantar de la articulación talonavicular y va a buscar el primer sesamoideo, el sesamoideo medial. Ese ángulo tiene que tener entre 120 y 130, algunos dicen 135 también. Todo lo que haga que ese ángulo sea grande, el pie se aplana, y todo lo que hace que ese ángulo sea chica, el pie es más bien cabo. El ángulo de divergencia entre el astrágalo y el calcáneo tiene que ser entre 15 y 25 grados. La famosa línea de Meri, o línea astrágalo primer metatarsiano, que fíjense qué interesante, que esto no lo dice toda la literatura, y es que la línea de Meri puede tener más 4 grados o menos 4 grados. Porque yo quiero que la línea sea perfecta y me parte el primer metatarsiano y el astrágalo la mitad. Es correcto. Eso me daría un ángulo de 0 o 180, pero puede tener menos 4 o más 4. O sea que hay una pequeña tolerancia ahí. Y después acá abajo solamente les puse para recordar el calcaneal pitch, que es el ángulo entre el calcáneo y el piso, que tiene que tener entre 10 y 30 grados, y después hay otros valores angulares, como el ángulo de Wheeler, que no viene al caso. Bueno, acá se filtró una imagen del topo y mía, pero fue sin querer, es solamente para mostrarles que esa fue la última vez que usé camisa y saco, que fue en marzo del 2019. A partir de entonces nunca más usé un saco y una camisa, gracias a una serie de cosas que se han suscitado este año que todos conocen. Resulta que este paciente hubo que aparte pedirle estudios complementarios, porque tenía mucho dolor en el recorrido del tibial posterior. Y sí, es cierto, yo necesito que ustedes aprendan a ver una resonancia, que sepan que ese es el tendón tibial posterior, que está envuelto en un halo de líquido, que es líquido sinovial. Esto es una sinovitis del tibial posterior, fíjense. Miremos acá abajo, sinovitis, 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 pero hay algo raro. Es como que acá me parece que hay más de un tendón, incluso acá me parece que tiene puntos blancos en el medio. Eso es lo que a veces ustedes dicen, el doctor Masuccelli o el doctor Valenti le dijo a la paciente que tiene roto el tibial posterior a lo largo, que está dividido, que tiene una ruptura longitudinal. Y sí, claro, si nosotros en un corte vemos un tendón entero y más abajo lo veo dividido en dos, evidentemente se ha roto, o tiene rupturas intrasustancia como se ven acá. Esto directamente habla de tendones tibiales posteriores ya no funcionantes. Eso a veces están informados como ruptura parcial o posible ruptura longitudinal, lo más probable es que ese tendón ya no funcione. Entonces tiene un gran valor en la valoración del tendón tibial posterior en la resonancia magnética. Con respecto a la clasificación, podríamos pelearnos toda una tarde entera. A lo largo de los años ha habido muchas clasificaciones. Este año se publicó un consenso. El consenso sobre clasificación de pie plano no necesariamente apunta a cuál es el tratamiento. Pero bueno, se juntaron personas como Meyerson, fíjense los apellidos, Hinterman, Dylan, bueno, todos los que yo nombre acá son Johnson, son sumamente conocidos, y dijeron, che, tenemos que hacer un consenso. ¿Un consenso por qué? Y porque en el año 89 había una clasificación, que es la famosa clasificación de Johnson y Strom, que posiblemente, llevada al día de hoy, es una clasificación que se puede utilizar, en donde habla de un pie plano grado 1, grado 2 y grado 3. Las voy a ir pasando rápido porque las vamos a ver incluso escritos en nuestro idioma. Esta gente en esta reunión también dijo, bueno, si eso fue el 89, che, también tenemos la del 2007, que es la clasificación de Bluman, donde habla ya de pie plano grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, dependiendo si no tiene deformidad, si tiene valgo flexible, si tiene un retropié rígido, si tiene afección del tobillo. Van avanzando las clasificaciones.
Y en este consenso, yo siempre dejo de fondo la cita de esta gente, ellos decidieron hablar de pie planos flexibles y rígidos, desde el punto de vista del estadio. Y después, dependiendo del tipo de deformidad y de localización y de los hallazgos clínicos y radiográficos, hablar de pie planos tipo A, B, C, D o E. Yo este artículo tengo la intención de compartirlos con ustedes, pero para poder desglosar la clase, por más que esto sea un consenso y después lo podemos charlar al final, no me sirve a mí para poderles orientar a ustedes la terapéutica. Entonces, si bien esto es lo último y es un consenso de los cracks de pie, para que ellos salen por teléfono y se digan, che, tengo un pie Stage 1, Class B, yo entiendo, pero nosotros estamos en algo que necesitamos saber, bueno, ¿y ahora qué le hago? Entonces, nos vamos a basar en la clasificación de Myerson, en donde hablamos de pie planos. ¿Se escucha? Sí. En donde hablamos de pie planos, y espero que podamos ir hilando todo lo que vamos charlando. Pie planos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Esto es lo histórico, prácticamente lo que manejamos todos. Lo que tiene son subdivisiones, que era lo que nosotros no veíamos antes. Cuando hablamos de un pie plano grado 1, que también lo vamos a ver que es tipo 1A o 1B, tenemos un tendón tibial posterior, que es normal, pero con cierta inflamación, y que eventualmente si el paciente no mejora, va a ser por una limpieza del tendón o un retensado, o si ya tiene alguna ruptura parcial, pensar en hacer alguna osteotomía de calcáneo. Después los pie planos grado 2, fíjense donde ya hablamos de compromisos no solamente del retropié, que pueden ser flexibles, sino del antepié, que el antepié sea flexible o sea rígido, o sea que cuando yo acomodo el calcáneo, me queda el antepié muy varo o muy supinado, o no pasa por lo varo o lo valgo, sino que el antepié es abducto o aducto, o tengo una inestabilidad de la columna interna. Toda esta división en los pie planos grado 2, en A, B, C y D, es justamente para orientarnos qué le tengo que hacer a un pie plano. El tipo 3 es fácil, es rígido, y el tipo 4 tiene compromiso del tobillo. Para que esto no sea un cuco, vamos a ir desglosándolo y lo vamos a ir viendo despacito. Tipo 1, tengo el tendón tibial solo afectado con un poquito de valgo, todo blandito, flexible. Tipo 2, empiezo a tener problemas del retropié, del tendón tibial posterior y tengo problemas en el antepié, o está supinado, o está varo, o tengo inestabilidad de la columna interna. Tipo 3, es rígido. Tipo 4, tengo compromiso del tobillo. En el año, como se fija, fíjense, en el año 2011, hay, fíjense desde cuándo ya Myerson y colaboradores hablan de este AAFD, del pie plano adquirido, deformidad del pie plano adquirido del adulto. En este simposio, Myerson dice una frase que es fenomenal, que dice, hay una tremenda variación en la anatomía, configuración y localización de la deformidad en el pie plano del adulto. Es una tremenda variación. Mi pie plano no puede ser solamente se me cayó el arco. Mi pie plano no puede ser solamente tengo el calcáneo en valgo, sino que hay una tremenda variación anatómica. Este esquema tiene en cuenta el valgo de tobillo, la supinación del antepié, la abducción del antepié y la inestabilidad de la columna interna, doctores. Entonces son un montón de cosas que ustedes tendrán que tener en cuenta a la hora de evaluar un pie plano. Y así transcurrían las guardias en la Reina Fabiola y había que razonar un pie plano. Y llegó por guardia un pie plano hermoso. Y fue recibido por nuestros elite y nuestros excelentes residentes de primer año, que es la doctora Lilia Escol y el doctor Tesio. Ellos felices con recibir un pie plano y ya preparados con el pedido y todo, radiografía, le habían hecho el pedido para la plantilla, le habían preguntado a Valenti por teléfono, Valenti dijo que sí, que sí. Cuando los doctores salen del consultorio, se encuentran con 3 camaradas. ¿Qué problema? Le traían a estos 3 doctores para mostrar el pie plano que habían encontrado y que le iban a indicar una plantilla. Y Mazzucchelli, ahí con una risa, a boca cerrada, simplemente preguntó si era un pie plano infanto, juvenil o adulto. Yo aprendí con Gustavo
a no hablar solamente de pie plano laxo infantil, sino que cuando tienen edades un poquito más grandes, por ejemplo 13, 14 o 15 años, ya no son tan infantiles y son infantos juveniles. Entonces Mazzucchelli preguntó, ¿es infanto juvenil o adulto? Ya empezamos a razonar el pie plano. El topo, ajustando un poquito más la tuerca, dijo, ¿es flexible o rígido lo que ustedes vieron? La doctora Brue dijo, no, yo me la sé mejor. ¿Le duele a medial o a lateral? Y los tres preguntamos, ¿tiene el retropié valgo? ¿Tiene un mediopié en abducción? ¿Tiene un antepié supinado? ¿Y el tobillo está combinado? Simplemente el doctor Tesio salió, se cortó el pelo, se sentó en la calle y miraba para otro lado y se largó a llorar y dijo, nos vamos a sentar a estudiar pie plano. Así es como ustedes tienen, en forma de broma y de chiste, así es como debemos razonar y cómo debemos revisar un pie plano. Entonces, vamos a ir con el pie plano grado 1, que habitualmente son pie planos para tratamiento conservador. Yo puse esto hasta el 2A, porque son aquellos pies que vos lo ves y que lo más probable es que vos al paciente le des una plantilla, porque tiene inflamado el tibial posterior, lo mando con plantilla y fisioterapia, porque la resonancia dice que está roto parcial, pero bueno, fisioterapia, plantilla, un antiinflamatorio, póngase un walker, use una venda, y aunque no lo crean, hay literatura que habla de que la plantilla y todas las medidas conservadoras tienen hasta un 87% de buenos resultados. Ahora, ojo, porque hay pies que le demos lo que le demos, van a tener mala evolución y no tienen lugar para el tratamiento conservador. Cuando yo hacía la residencia, que ya saben que no hace mucho tiempo, a veces Sánchez Pulgar nos hacía hacer yesos con una discreta inversión para que el tendón tibial posterior repose. Y algo de función tiene. Realmente si tiene un pie plano grado 1, con una gran inflamación, suena lógico inmovilizarlo. Ahora bien, el doctor Gariglio le encantan las infiltraciones. Y dijo, yo quisiera hacer una infiltración peritendinosa. Y fíjense el aullido de grito de este animal diciendo que no por favor. Y yo creo que ya estamos todos, somos grandes, somos adultos, y no hace falta poner 10 artículos científicos que le explique a usted, doctor, lo que hace sobre el colágeno el corticoide. Si usted le pone un corticoide al tendón, se rompe. Esa es la frase. Al tendón de Aquiles, si usted lo infiltra, se rompe, el tendón tibial posterior se rompe. Como nos dice siempre el doctor Macklin, si va a hacer un corticoide, hágaselo en la cola, para que tenga efecto sistémico. No lo hagan sobre el tendón, porque tiene altas chances de que ese tendón, usted... Se clavó nomás. ¿Por qué indicamos una cirugía? Para reducir el dolor, para corregir la deformidad, para obtener un pie de apoyo estable y plantígrado y para mantener la integridad de las articulaciones adyacentes. Bueno, como mencionamos, sobre todo cuando mostramos la clasificación, fíjese todos los procedimientos de partes blandas que podemos hacer: tenosinobictomías, tunelización y retensado del tibial posterior, transferencias de los flexores, del común de los dedos, del flexor digitorum longus, que es lo mismo, lo pueden encontrar así o así en la literatura, las reparaciones del sprint, reparaciones del deltoideo, Aquiles, y un montón de procedimientos óseos que vamos a tratar de tocarlos a todos en el día de hoy. Si el famoso pie plano grado 1 no se corrige o no mejora con el tratamiento conservador, existe el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, fíjense, es un pie con arco, o sea, porque todavía no tiene desplome, tiene toda una etapa inicial inflamatoria, y lo que se hace es una tenosinobectomía. Muchas veces son tendones que no tienen ruptura, solo tienen inflamación. Otras veces tienen pequeñas rupturitas longitudinales. Otras veces tienen algún daño del sprint ligament y hay que hacerles ese gesto. El tema del peinaje es un concepto que hoy se usa poco y sobre todo se usó en un tiempo cuando uno inmovilizaba. Por ejemplo, en los tendones de Aquiles con grandes procesos sinovíticos, no sinovíticos, sino sinovíticos inflamatorios, uno puede abrirlos y hacerle uno mismo el retirado de todo lo que está feo
y hacer líneas longitudinales para generar un estímulo. Obviamente va inmovilizado con un yeso, porque si yo le hago esto al tendón tibial posterior, le estoy generando yo la ruptura longitudinal. Lo que pasa es que en este caso sería generarle un estímulo para después movilizarlo. Hoy sobre todo se hacen las tenosinobectomías, pero los peinajes se hacen poco, pero también recordemos que son muy pocos los grado 1 que llegan a cirugía, porque la mayoría mejora con una plantilla. Otros procedimientos que se pueden hacer en el pie, que nosotros en el adulto lo hacemos poco, o por lo menos tenemos poca costumbre de hacerlo, en ortopedia infantil se hacen más, que es la colocación de endortesis en el seno tarsal. Yo las primeras endortesis me tocó verlas cuando hice la formación de pie. Acá tenemos un paciente con un retropie valgo, evidentemente el clásico pie plano flexible, que sobre todo en las etapas iniciales de la vida uno podría no ser tan agresivo y no hacer una osteotomía, sino marcar, por ejemplo, el seno del tarso, buscarlo, vaciarlo. Este es un pequeño videíto que ojalá se pueda reproducir. Esto es lo que hacía Piladot cuando yo aprendí a colocar la endortesis que él había diseñado. Él palanqueaba y llevaba al varo, al calcáneo, y le pedía al ayudante que haga una maniobra forzada dándole pronación del antepié. Y se escuchaban sonidos como que se rompían adherencia y demás. Alguna vez lo he charlado con Gustavo y Gustavo me dijo que sí, que es tal cual, que es así, y ayuda esas maniobras a romper el pegote y a poder preparar el terreno para la colocación de estos tapones, que en el caso el que yo aprendí a poner se llama Calix, pero hay otros en el mercado que hasta incluso son más fáciles de poner, la Giannini o el High Procure y demás. Hago un mea culpa que ponemos muy pocos o ninguno, y posiblemente debiéramos en algún caso, sobre todo estos tipo 1 en el adulto joven, buscar la vuelta para colocarlos, pero bueno, nosotros confiamos mucho en la osteotomía de calcáneo, sobre todo cuando la persona ya dejó de crecer. Fíjense, este caso es un caso interesante, porque es un pie plano grado 1, con una ruptura parcial del tendón tibial posterior, una ruptura longitudinal, en un contexto de una paciente que no tenía un plano del pie, pero sí tenía un pequeño retropie valgo, mucha sintomatología del tibial posterior con un escafoides accesorio. La chica estuvo con una infección urinaria, empezó con tratamientos con quinolona, ya venía con un tendón con ciertas cuestiones, hizo esa ruptura, se la reparamos, hicimos la resección del escafoides accesorio, el escafoides supernumerario y la prominencia escafoidea, y el retensado del tibial posterior. Pero bueno, les muestro la radiografía de perfil para que vean que realmente no hay tanto cambio en la pisada, porque no tenía un plano radiográfico. Pero estos son cosas que se pueden hacer en el pie plano grado 1. Vamos a pasar al pie plano grado 2, donde se pone un poquito más interesante la cuestión. Ya hablamos de pies que tienen un retropie valgo, pero que van a tener o un varo flexible del antepié, o un varo rígido del antepié, o una abducción del antepié, o una inestabilidad de la columna interna. Dependiendo de la combinación, es lo que nosotros le vamos a hacer. Uno de los gestos que venimos describiendo, y parece mentira, pero bueno, es la tercera vez que me toca hablar de esto, vamos a hablarlo cortito, es la famosa osteotomía de calcáneo. Cuando no tenemos compromiso del tobillo, el pie plano debe empezar a corregirse de atrás para adelante. Entonces, fíjense, cuando uno habla de osteotomía de calcáneo es porque lo que nosotros queremos hacer con la tuberosidad posterior es medializarla, y si podemos incluso plantarizarla mejor para cambiar la palanca del tendón de Aquiles. Obviamente las osteotomías de calcáneo se utilizan para otro sinnúmero de patologías que hoy no las vamos a ver. Algunos modelos de osteotomía de calcáneo, ya sea deslizantes o rotadoras o con cuñas de cierre para otras patologías, pero para que ustedes vean todo lo que se puede hacer con la tuberosidad posterior. Hoy hablamos de pie plano, así que nuestro objetivo va a ser neutralizar las fuerzas anormales de pronación, cambiar la tracción del Aquiles hacia medial para que vuelva a ser inversor, cambiar el eje de carga del calcáneo, acercándolo al eje longitudinal de la tibia, disminuir el estrés tibio-astragalino, estabilizar la mediotarsiana, previene los trastornos degenerativos y protege los procedimientos que hemos hecho de partes blandas.
Existen muchos formatos de osteotomía de calcáneo, en Z, oblicuas, en forma de chebrón. De una o de otra manera, prácticamente el desplazamiento que estamos buscando realizar hacia medial es de 1 centímetro. A veces se puede más, también se puede menos, pero por lo menos tiene que ser de 1 centímetro. Estas osteotomías oblicuas, decimos que si bien tienen baja estabilidad intrínseca y se va a recomendar la colocación de 2 tornillos, son técnicamente menos demandantes porque tienen un solo corte, son más sencillas para correcciones multiplanares porque puedo subir, bajar, hacerle una cuña, desplazarlo, versus las osteotomías en forma de cuña o de chebrón, que son intrínsecamente más estables, que se les podría poner un solo tornillo, pero que tienen alguna cuestión técnica un poquito más compleja en el tallado de la osteotomía y que servirían menos para hacer desplazamientos hacia arriba o hacia abajo. Una frase para recordar: las osteotomías de calcáneo son y seguirán siendo una parte vital en el tratamiento quirúrgico de las deformidades complejas del retropié. Eso lo tenemos que tener grabado. Lo que sí hemos aprendido o estamos aprendiendo a hacer es que queremos hacer estos procedimientos de forma mínimamente invasiva, ya que es una forma muy efectiva de reducir las deformidades del pie trasero y evitar complicaciones postoperatorias. Un caso, lo hemos mostrado en estas semanas anteriormente, una chica con una ruptura longitudinal del tendón tibial posterior, un planismo, se le hizo una osteotomía percutánea. Esta sigla que dice MICO quiere decir Minimal Invasive Calcaneal Osteotomy. Entonces, el chebrón marcado, cómo se hace el tallado, ahí está la marca inicial con la fresa, la osteotomía en chebrón, para finalmente colocar un osteótomo, una sonda canalada, hacer palanca, o una clavija en este caso, hacer palanca hacia medial, medializar el fragmento, rotarlo y fijarlo con 2 tornillos, la apertura, el tiempo medial para solucionar el split, o sea, la ruptura que tenía del tendón tibial posterior, y la transferencia del flexor digitorum longus, o flexor común de los dedos, al muñón distal del tibial posterior, o se lo puede tunelizar a través del escafoides y darle tensión. El aspecto pre y post. Acá la frase que se podría decir es: bueno, doctor, pero viene mostrando hace semanas lo de la osteotomía calcáneo percutánea. No, ¿usted no hace abierto? Sí, claro. Uno aprendió a hacer osteotomía de calcáneo abiertas, oblicuas. Hemos puesto un tornillo, hemos puesto 2, hemos puesto muchas placas con el MATI, primero yo, después con el MATI. Cuando digo muchas, me refiero más de 25, lo cual para osteotomía de calcáneo, tener más de 25 placas escalonadas, es un número que ya no es poco. Entonces acá tienen un gesto abierto, la colocación de la placa que ya viene medida. Hay placas que desplazan 6 milímetros, otras 8, otras 10. Entonces es más fácil de controlar un desplazamiento. Fíjense en la axial. El aspecto de esta chica, la imagen a la izquierda, retropie valgo bilateral. Primero se operó el derecho, todavía estaba hinchadito, seguía valgo el del otro pie, y después de 2 años ya tenía sus 2 piecitos operados. El aspecto pre y post de una paciente a que se le colocó una placa escalonada y esos tiempos mediales para retensados, y en este caso también tenía un pequeño escafoides accesorio. La mejoría de la línea de Meri sigue quedando con un -4 más o menos, pero comparado con antes está muy bien. Otro caso que lo hemos mostrado, amigo de Gino, que no quiere venir más a control, el paciente no sé por qué, pero ya tendría que haber venido hace unas semanas y no viene, anda bien, retropivalgo. Está haciendo teatro, ya me lo encontré yo en la calle. Bueno, está haciendo teatro. Me gusta mostrar este caso no solamente porque está asociado al juanete, sino porque es un caso donde hemos modificado la osteotomía de chebrón y hacemos la rama más proximal, la hacemos más vertical, en el afán de poder llevar la tuberosidad hacia arriba o hacia abajo. En este caso queremos medializarla y aparte plantarizarla. Hemos descubierto que los desplazamientos con osteótomo nos dan mucho mejor resultado que con clavijas y con sondas canaladas. Todas estas manitos que ven ahí, es alguna de las mías, del Topo, la Juli, o de alguno de ustedes que estuvo colaborando con nosotros. Ahí están los 2 tornillos puestos y la plantarización de la osteotomía. Aparte le asociamos una mica, o sea, un chebrón y una osteotomía de Aikin para corrección del hallux valgus.
aspecto pre y postoperatorio, y bueno, me gustaría poderles mostrar más adelante cuando tenga alguna evolución más avanzada de este paciente. Fíjense la importancia del axial de Salzmann, como el eje central tibial no me coincide con el eje central del calcáneo porque está ligeramente en valgo, mientras que del lado operado, el eje central tibial ya me coincide con el eje central del calcáneo porque lo hemos redireccionado. Algunos tips para aprender: es bueno hacer estas osteotomías de decúbito lateral con posibilidad de pasar el paciente a decúbito dorsal por si tengo que hacer algún tiempo medial. Los realces proximales al malleolo también ayudan. Bueno, tener el instrumental adecuado si vamos a hacer una microcirugía. Y yo siempre digo que no hay que estar toqueteando tanto la piel del lado interno para no apoyarme yo con la fresa y yo tocar y acercar el paquete tibial posterior cuando hago la osteotomía por cirugía mínimamente invasiva. Cuando es abierta, recuerden que uno a la osteotomía la empieza con sierra, ya sea en chevrón, o sea oblicua, o sea en Z, pero no completa la pared interna, sino que la pared interna se completa con escople y martillo justamente para no dañar el paquete tibial posterior, que está protegido por el músculo cuadrado plantar, pero es un detalle que lo tenemos que tener en cuenta. Ahí está cómo manejamos el postquirúrgico de nuestros pacientes con osteotomía de calcáneos puras. Con respecto a algunas complicaciones que pueden tener, como todas las osteotomías, retardo de consolidación, neuritis del sular y demás, pero bueno, hemos encontrado que hacerlo con cirugía mínimamente invasiva y con esto usar tornillos que sean doble rosca al paciente. Primero el tornillo le molesta menos porque queda enterrado en el calcáneo y los abordajes más pequeños nos disminuyen el riesgo de neuritis del sural, aunque tengo que aceptar que a cielo abierto no tenemos ninguna neuritis del sural porque tratamos de operar tranquilos, con disección roma, divulsión, o hemos tenido la suerte que nunca se dañó una ramita. ¿Está bien? Sí hay algunas disestesias en la zona de la herida, que serán algunos pelitos del sural, pero con sintomatología local, no irradiada hacia el pie. Algunos artículos que simplemente hablan a favor de las ventajas de hacer la osteotomía de calcáneo de forma mínimamente invasiva. Con respecto al alargamiento de la columna externa, el alargamiento de la columna externa empieza a tener lugar cuando uno habla de ese retropié, que es valgo, que lo acomodo con la mano, pero cuando lo acomodo con la mano al retropié, el antepié me queda, por ejemplo, muy supinado. Al quedarme muy abducto, se me va para afuera. Entonces yo necesito hacer alguna osteotomía para darle cobertura a la cabeza astragalina. Entonces, corrige la abducción del medio pie, cubre la cabeza astragalina, eleva el arco interno y contribuye a corregir el valgo. Se considera que el alargamiento de la columna externa a veces tiene más poder que la osteotomía de medialización del calcáneo en darle arco al pie. Pero sobre todo busca esto de cubrir la cabeza del astrágalo. Algunas imágenes de alargamiento de la columna externa. Fíjense el efecto, en este caso está fijada con un tornillo. Un artículo en donde dice que hay que tener ojo. Esto posiblemente, Pablo, vos lo conozcas. Este artículo habla de cuánto uno tiene que alargar la columna externa para no generar un aumento de la presión en la calcáneo cuboidea y que después el paciente haga un proceso degenerativo en la calcáneo cuboidea. Y se considera como término medio 8 milímetros. O sea, uno debería no alargar más que 8 milímetros, posiblemente no alargar menos porque uno se queda corto. Yo siempre he alargado entre 6 y 8. Pero bueno, tenemos literatura que nos dice tratar de no pasarnos de los 8 milímetros de alargamiento de la columna externa. Como ustedes saben, dos formas de alargar la columna externa, a través de lo que se llama osteotomía de Evans, que es una osteotomía que queda entre las dos carillas de las subastragalinas anteromediales. Ahí están las dos carillas anteromediales. Y la osteotomía de Hintermann, en donde es una osteotomía que va por el canal tarsiano y va a dejar por delante las subastragalinas anterointernas y la subastragalina posteroexterna. De una manera o de la otra, clínica y radiológicamente daría la sensación que es lo mismo, hay trabajos que lo dicen, simplemente la osteotomía de Hintermann genera menos presión en la calcáneo cuboidea, y hay que tener ojo porque ambas son interarticulares, si bien parecería que no.
pero estamos pasando muy cerca de una articulación. Entonces, las dos tienen sus cuestiones, sus pros y sus contras. Yo las veces que he hecho siempre Evans, pero con esto de la disminución de la presión calcáneo-cuboidea, uno sugiere hacer la osteotomía de Hintermann. Acá tenemos un caso, retropie valgo bilateral, planismo del pie, una descobertura más o menos de 1/3 de la cabeza astragalina, no hay trampa, no hay barras tarsales, porque la imagen astragalocalcánea era rara. Fíjense la paciente, retropie valgo, cómo están los pies, cuando se paraba en punta de pies, el tibial posterior funcionaba bien, abajo ya tiene operados sus 2 piecitos, era sobre todo una patología por una debilidad del tendón tibial, pero funcionante. En esta paciente se decidió hacer, ahí tiene las 2 heridas en un pie y las 2 heridas en el otro pie, una doble osteotomía de calcáneo con placa para medializar la cola y alargar la columna externa. Con respecto a la osteotomía de Cotton, vamos avanzando, nos vamos yendo hacia adelante. Ya no solamente tengo que corregir el retropié, sino que ahora tengo el tema que mi antepié no está en abducción, sino que está muy supinado, me queda muy alta la columna interna cuando yo corrijo el retropié. ¿Qué quiere decir esto, doctor? No lo entiendo. Ese es el pie. O sea, usted acomoda el retropié, pero el antepié queda sumamente supinado. Para poderlo descender, lo que nos sugiere es lo que describe Cotton, ahí está en el año en que lo describió, es hacer una cuña aditiva dorsal en la cuña medial, en el afán de que descienda al primer metatarsiano y le dé mayor suficiencia al primer rayo y el primer rayo pueda tocar el piso. Ustedes imagínense cuando un pie, vos lo corregís el retropié y te queda una columna interna volada. Es todo un problema. A veces son pacientes para reintervenir. Acá tienen las indicaciones de la osteotomía de Cotton. Dicen no apta en la inestabilidad y en la artrosis. Por supuesto, si lo que yo tengo es una columna medial o un antepié supinado, pero por una artrosis metatarsocuneana, no me va a alcanzar con hacer una Cotton. O no tiene indicación una Cotton, y si no, voy a tener que trabajar ya sobre la articulación, que es una artrodesis. Esa artrodesis tiene nombre, se llama artrodesis de Lapidus. Les muestro esta gráfica primero, que es sumamente interesante, la encontré en internet, el pie visto de afuera, con la doble placa, cómo lo meto para adentro, para el que no se lo imaginó, cómo alargo la columna externa, y cómo con la Cotton bajo el primer metatarsiano. Ahora, si no lo tengo que corregir de acá, porque tengo una artrosis metatarsocuneana, tengo que hacer una artrodesis cuneo-metatarsiana, que se llama artrodesis de Lapidus, para descender el primer metatarsiano, la describe Lapidus en el 56, sobre todo lo describe inicialmente para la corrección del metatarso primo varo, o sea, para el hallux valgus, pero cuando uno fija esta articulación en el afán de descenderlo y corregir la inestabilidad cuneo-metatarsiana, obviamente que también hablamos de artrodesis de Lapidus. Contribuye en la formación del arco, favorece la suficiencia de la columna interna. Les muestro abajo a la derecha, son constructos que me ha tocado hacer a mí, sobre todo para la corrección del hallux valgus y dar algo de suficiencia a la columna interna, tornillo cruzado y placa, y lo que se busca en la actualidad es la conformación con una placa dorsal y una placa medial. A mí siempre me ha ido bien con un tornillo cruzado y una placa que hasta vienen con un pequeño escalón para la artrodesis de Lapidus. Con respecto a los pie planos grado 3 y 4, los vamos a ver rápidamente juntos. Fíjense, el pie plano grado 3A tiene un valgo rígido del retropié y muchas veces es solamente para una artrodesis subastragalina, pero si ya cursa con una abducción del antepié, tengo que hacer una triple artrodesis. Con respecto a las artrodesis subastragalina, inicialmente se transmitió el concepto de que se hacía con un tornillo, que era suficiente. Hoy se sabe que tienen un gran índice de falla, prácticamente hasta un 20% o más de las artrodesis subastragalinas que se hacen con un solo tornillo pueden generar una pseudoartrosis. Por eso se sugiere la colocación de 2 tornillos. Si uno tiene a la mano injerto, también lo debería utilizar para tratar de solucionar el problema en una sola cirugía. Entonces, 2 tornillos, uno con arandela, 2 tornillos sin arandela, otras conformaciones, artrodesis subastragalina con un tornillo y una arandela. Este paciente falló, lo tuve que reoperar.
Este paciente anduvo bien a pesar que tenía un solo tornillo, fíjense qué tornillo raro, se llama ICOS, es un tornillo con doble rosca que gira aparte la cabeza independiente para dar compresión, una artrodesis de astrágalo a calcáneo, en una fractura grave. ¿Qué hacemos con los retropiés rígidos? Como dijimos, los retropiés rígidos en un contexto artrósico es por una triple artrodesis, como la que se le hizo a este varón, que era un médico que consultaba por un retropié valgo sumamente importante, rígido, con un juanete tremendo, una artrosis talonavicular importante, caída de la línea de Meri, aplanamiento del ángulo de Moro y Costa-Bertani, descubrimiento de la cabeza astragalina. Entonces hicimos este bloque de fusión, pero Doc, acá puse un solo tornillo, sí puse uno, pero porque también puse uno más en cada una de las otras articulaciones. Hoy, en la actualidad, me gusta poner en las triple artrodesis un tornillo astrágalo calcáneo, 2 tornillos en la talonavicular y 1 calcáneo cuboideo si es que lo utilizamos. Pero bueno, volviendo al caso, fíjense, está corregido el retropié, aparte se le hizo un MIS en el antepié, la evolución a largo plazo, el retropié inicial y cómo quedó alineado. Obviamente, como todo médico, anduvo, gracias a Dios anduvo bien, pero por supuesto no volvió a control. Hay casos en donde por inestabilidades mediales, o sea, ligamentos deltoideos rotos en forma crónica, ya tenemos este tilt del tobillo, y hablamos de pie planos grado 4, en donde muchos son sugestivos de tener que hacer una osteotomía supramaleolar, que ojo, porque si yo hago una osteotomía supramaleolar, pero es por una insuficiencia del deltoideo, usted va a tener que hacer las dos cosas, la plástica del deltoideo, y esa plástica protegerla con la osteotomía supramaleolar para que quede de esta manera. Estas imágenes son prestadas, después les cuento de quién. Otros casos de retropié rígidos, con afección del tobillo, con colocación de clavos endomedulares. Y bueno, antes de finalizar y poner un casito que ojalá que lo podamos ver rápido, yo no quería no poner un caso de pie plano grado 4, es el único que yo tengo operado, hace 12 años que yo opero pie, ustedes ya lo saben, y aunque no lo crean, en 12 años, este es el único pie plano grado 4 que me tocó recibir, o si recibimos otro lo hemos solucionado como si fuera un grado 3, pero este caso es una paciente con artritis reumatoidea severa, con una desorganización y una destrucción total del retropié y del medio pie. Cuando uno le hacía la tomografía, el astrágalo estaba descalzado del calcáneo, y el calcáneo ya estaba fusionado al astrágalo, o sea, no había forma de montarlos uno sobre el otro. Entonces, lo que se decidió hacer con esta paciente es primero hacerle una ostectomía del malelo medial, se le regularizó el malelo medial porque era muy puntudo, y hacer una artrodesis por vía externa con una placa. En aquel entonces la hice con una placa filos invertida, con un tornillo cruzado también. Hoy este tornillo no haría falta ponerlo, hoy las placas vienen con un tornillo que suplante este tornillo por fuera. También se fijó la calcáneo cuboidea, y el resto, a pesar de que radiográficamente parecía que había algo más para hacer, estaba todo fijo, y decidimos frenar ahí. Este es el aspecto del pie. El pie quedó mejor, no es un pie perfecto, quedó plantígrado, radiográficamente tiene muchas cosas criticables, pero créanme que era lo único que se podía hacer. Y ahora sí les cuento, cuando lo miramos adelante, ya tenía una artrodesis del hallux. Esta fue una de las tantas cosas por lo cual yo no quise tocarle el medio pie. Tenía comida todas las cabezas metatarsales por su artritis, y bueno, nos parecía que, o me pareció en ese momento, que hacer esto era suficiente. Yo freno acá, Juli, vamos mucho tiempo, les pido